como estábamos mirando, la idea de conocer el signo de la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente, es poder determinar cuando la función original, es decir, la f, la función sin derivada, tiene intervalos de crecimiento o intervalos de decrecimiento. Como bien dice el teorema, la función original va a ser creciente cada vez que la derivada es positiva, mientras que va a ser decreciente cuando la derivada es negativa, ¿ya? Aquí quiero destacar que hay 3 puntos importantes. Voy a parar un poco esto y voy a volver aquí. Fíjense que acá la derivada es positiva, por lo tanto la función crece, pero acá viene un punto súper importante, que la derivada vale 0 y después la derivada vuelve a ser positiva. Entonces, en este lugar, fíjense, solo en este lugar, la derivada es positiva, derivada 0 y derivada positiva. ¿Cómo le habíamos llamado a este punto? ¿Se acuerdan? Para que me lo... Ahora no puedo ver chat, así que les voy a pedir que prendan el micrófono y me lo digan. Punto de Punto de engaño. engaño. Punto de engaño, ¿cierto? Porque te deja la idea de que está subiendo derivada 0 y vuelve a subir, ¿ya? Entonces aquí como que uno va con los ojos cerrados, sube, sube, sube y piensa, ahora voy a bajar. No, mentira. Vuelvo a subir porque la derivada positiva me dice sigue subiendo. Acá arriba, fíjense que estamos con derivada positiva y llego a derivada igual a 0. Y luego cambio de signo a derivada negativa. Entonces, esto de pasar de derivada positiva a negativa me dice que estoy pasando de creciente a decreciente. Similarmente, puedo seguir con derivada negativa y luego llegar a derivada 0 y derivada positiva nuevamente. Es decir, vengo bajando con derivada negativa, derivada 0, y vuelvo a crecer con derivada positiva. Entonces aquí habrá 3 puntos importantes. El primero, que es este punto de engaño, porque la derivada no cambió de signo. Fíjense, positiva, positiva. Acá tuvimos un máximo, y esto denominamos en la clase anterior como máximo local, porque la derivada era positiva y pasó a negativa. Y finalmente, de negativa pasó a positiva, por lo tanto esto pasó a ser un mínimo local. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir enunciar el siguiente teorema, que será una herramienta vital en la próxima interrogación, denominada la prueba de la primera derivada. ¿Qué dice esto en el primer punto? Si la derivada cambia de positiva a negativa, miren este caso, cambia de positiva a negativa. Si cambia de positiva a negativa, aquí, justo en ese lugar, lo que tengo es un máximo local. ¿Bien? Por otro lado, puede ser que la función tenga derivada que cambia de negativa, fíjense, negativa a positiva. Y si cambia de negativa a positiva, aquí donde cambió de signo, necesariamente tengo un mínimo de tipo local. Y el último caso es cuando la derivada no cambió de signo. Aquí fíjense, positiva, 0, positiva. Como no cambió de signo, significa que la función o bien siguió creciendo, como estoy mostrando en este caso, o podría seguir decreciendo y por lo tanto no es ni mínimo ni máximo. Para poder entender esto de mejor manera, haremos un ejemplo. Entonces les voy a dar más o menos 30 segundos para que terminen de armar las ideas que estábamos conversando y luego vamos a abordar este problema que no es otra cosa que un polinomio de grado 4. ¿Y qué nos piden hacer? Primero, determinar dónde crece, dónde decrece y finalmente obtener los mínimos y máximos locales de la función. Entonces, 30 segundos para aquellos que quieran copiar el enunciado del ejercicio y lo resolvemos en un par de segundos más.
Muy bien, estimado joven. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Acá yo ya tengo el enunciado del ejercicio y nos vamos a gastar algunos minutos para poder trabajar muy bien este problema. Les voy a pedir en paralelo que si quieren hacer una consulta, por favor prendan el micrófono y cualquier comentario que quieren ir haciendo del problema, también lo hagan con micrófono abierto porque no tengo acceso al chat. Entonces, recordando el teorema, voy a volver aquí un poquito. El primer paso es tratar de determinar quién es la derivada. Y el segundo paso es conocer el signo de la derivada para saber dónde esta es positiva y dónde esta es negativa. Por esta razón, lo primero que haremos en la solución es calcular la derivada de esta función. Entonces, cuando derivo, como estoy derivando un polinomio, esto va a quedar. Fíjense que el 4 que está acá arriba, cuando estoy derivando este objeto, me entrega lo siguiente. 3 por bajo el exponente y luego al exponente le resto 1. Similarmente, ahora quedó 4 por bajo el exponente, x al exponente menos 1. Acá voy a obtener 12 por bajo el exponente, le resto 1, y finalmente la derivada de la constante que es 0. Pueden notar, más o menos rápido, que cada uno de los sumandos tiene como factor común 12, por lo tanto lo voy a factorizar. Entonces esto quedó 12 factor de. Además, disculpen, no me había dado cuenta, hay como factor común al menos un x. Entonces puedo factorizar por 12x. Y escribimos x cuadrado menos x. Y aquí, para no perderme, tendría que poner menos 2. Ahora voy a escribir 12x y esta parte la puedo factorizar. Y acá, si no me equivoco, puedo poner un 2, un 1, un signo menos y un signo más. Ya, ahora viene la parte importante y se van a dar cuenta que en esto precálculo va a ser vital. ¿Por qué hice la factorización? Porque para conocer el signo de un objeto, lo que hago es factorizo y luego hago una tabla de signos. Es decir, el capítulo 1 de precálculo. Resolver inecuaciones. ¿Qué son las inecuaciones? Determinar cuando una expresión algebraica es positiva o negativa. En este caso, mi expresión algebraica es justamente la derivada. Por lo tanto, tengo que identificar, acá vamos a trazar una línea, donde la derivada se está haciendo 0. Y podemos notar que la derivada se hace 0 en menos 1, en 0 y luego en 2. Por lo tanto, voy a tener que construir una tabla para estos intervalos que estoy marcando aquí, que en la práctica simplemente son 4. Entonces, construyamos esta tablita. La tabla va desde menos infinito hasta menos 1. Luego va a ir de menos 1 a 0. Luego de 0 a 2. Y aquí me va a faltar un poco de espacio, así que les voy a pedir que me regalen un segundito. Voy a hacer aquí una pequeña trampa. Voy a redimensionar. Lo voy a hacer un poquito más chico. Va a quedar ahí. Y esto lo voy a correr por ahí. Y luego de 2 al infinito. Entonces, estos intervalos, que son 4, me están caracterizando los 4 intervalos en los cuales la derivada está cambiando de signo. Entonces, tracemos ahora las líneas que me permiten determinar la tablita. Perdón, voy a mover esto de nuevo, un poco para allá, y ahora vamos a trazar las líneas.
Bien, como ustedes se acordarán mucho de precálculo, porque fue un curso muy divertido y que a ustedes les gustó mucho y aprendieron mucho, lo que debemos hacer es agregar cada uno de los factores en esta tabla y luego empezar a asignar los signos respectivos. Siempre, y la recomendación en precálculo, es ir agregando los términos que son factores de mi expresión algebraica de acuerdo al orden en el cual aparecen las raíces. Como la primera raíz es -1, voy a agregar el factor x más 1. Así que voy a poner x más 1. Luego voy a agregar el factor que corresponde a la raíz 0, que no es otra cosa que x. Y finalmente voy a agregar x menos 2. La derivada va a ser el producto de estos tres elementos y además el 12. Pero el 12, como no agrega un signo, simplemente escribo f' de x. Entonces les voy a invitar a que alguien o algunos prendan el chat, prendan el micrófono y me digan rápidamente en la primera línea, y solo en la primera línea, cuáles son los signos que tengo que agregar. Si es que todavía están conectados. Negativo en la primera. ¿Ya? Luego, creo que es negativo todo. No. Ya. ¿No? Es que Positivo quería ahí. saber positivo, positivo, positivo. Ya, súper importante. Es bueno que nos equivoquemos en esto, porque la gracia de escribir expresiones lineales es que estas, donde se hacen cero, cambian de signo. A la izquierda van a ser negativas y a la derecha siempre positivas. Siguiendo esta idea, el X cambia de signo en cero. Por lo tanto, a la izquierda, negativo, negativo, y a la derecha, positivo, positivo. Entonces, negativo, negativo, positivo, positivo. Y por último, tengo el caso de x menos 2, que justamente en 2 se hace 0, por lo tanto, a la izquierda, negativo, 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 y a la derecha, positivo. Esto es muy importante manejarlo para el día de la prueba, porque va a ser vital para que usted se saque un 7 en esta pregunta, ¿ya? Finalmente, aplico simplemente la regla de los signos, menos por menos da más, por menos da menos, por lo tanto aquí voy a poner menos. Similarmente, menos por menos da más, por otro más, un más también. Y las otras se entiende rápidamente qué es lo que está pasando. Entonces, voy a volver simplemente por un instante al teorema y recordemos lo que dice. El primer teorema. Si la derivada es positiva en el intervalo, entonces va a ser creciente en ese intervalo. Similarmente, si la derivada es negativa en un intervalo, en ese intervalo va a ser decreciente. Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente. F es decreciente en, y aquí voy a poner 2 puntos, y el primer intervalo donde es decreciente es donde la derivada es negativa, por lo tanto es entre menos infinito y menos 1. Y el otro intervalo donde la derivada es negativa es justamente entre 0 y 2. Finalmente, la f es creciente en el intervalo donde la derivada es positiva, que en este caso corresponde al intervalo menos 1, 0 y al intervalo 0,2. Por lo tanto, aquí simplemente ahora lo escribo en rapidito, menos 1, 0 y en el intervalo 2, infinito. Hasta acá, jóvenes, cuéntenme, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. ¿Hay alguien que no haya entendido? Pareciera ser que nadie. Bien, chicos. Entonces, ¿qué nos falta? Determinar, como bien dice acá,
los mínimos y máximos locales. Entonces les voy a pedir que miremos nuevamente el teorema. Si la derivada, donde dice aquí la prueba de la primera derivada, si la derivada cambia, para que vamos mirando el dibujo, de positivo a negativo, entonces tengo máximo local. Pero si cambia de negativo a positivo, tengo mínimo local. Bien, miremos lo que pasó en nuestro caso. Observen que donde cambia de signo, y acá lo voy a marcar con rojo, es aquí, fíjense donde estoy pintando en la tabla. Aquí cambió de signo de negativo a positivo. Acá cambió de signo de positivo a negativo y acá de negativo a positivo. En este punto, justo en -1, como cambió de negativo a positivo, significa que la función iba decreciendo y luego creció. Por lo tanto, en -1, díganme en el micrófono, ¿es mínimo o máximo? Mínimo. Mínimo, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener un mínimo. Similarmente, acá está creciendo, acá está decreciendo, por lo tanto, acá voy a tener un máximo. Y el último es claro, como está decreciendo y luego creciendo, voy a tener que tener finalmente un mínimo. Así, y vamos a escribirlo acá en este rinconcito, entonces F, no, mejor, ¿para qué vamos? Agregamos una página aquí y podemos decir lo siguiente. F tiene mínimo local y miremos qué es lo que decía. Tiene mínimo en -1 y en 2. En x igual a -1 y en x igual a 2. Mientras que F tiene máximo local en x igual a ¿cuánto? En x igual a 0. Bien, esto es prácticamente lo que se espera que uno logre hacer en una prueba. ¿Cuáles fueron los pasos? Tomo la función, la derivo, la factorizo para determinar los puntos críticos. ¿Ya? ¿Y qué son los puntos críticos? Donde la derivada vale 0. Luego fabrico una tabla con cada uno de los factores del polinomio resultante de la derivada para construir esta tabla que me entrega los signos de la derivada en todo su dominio. Luego determino dónde es creciente, dónde es decreciente y concluyo los mínimos y máximos locales de la función. ¿Ya? Esto es un algoritmo. Lo que hay que saber es derivar bien, factorizar bien, construir apropiadamente la tabla e interpretar. Bien, fácil, fácil, fácil. Profe, Con esto, estimado, por favor. ¿por qué en el punto 0 era máximo? No entendí. ¿En cuál? ¿En 2? No, en 0. ¿Por qué era máximo? Ah, fíjate que tengo ahí vale máximo, pero el valor máximo no es 0. Y es máxima Dale, porque dale. fíjate que crece y decrece, por lo tanto la gráfica fue así. Y aquí tuvo justamente un máximo, ¿ya? Entonces yo podría decir, mira, el valor máximo es f en 0. Y mira cuánto valía la f. Es esto de aquí. Por lo tanto, cuando la f la evalúo en 0, lo que me quedó es 5. Entonces, ahí creo que es una duda bien, bien razonable, que el valor máximo es evaluar la función en este punto. Y fíjate que f tiene máximo acá, pero el valor máximo es evaluar la función en el punto donde se da el crítico. ¿Bien?
Excelente. Profe, Estimado, por favor. si en la tabla de signos pasara de más a más, ¿sería un punto de engaño? ¿O cómo? Sería un punto de engaño. Ya, perfecto. Y lo mismo Y con si menos a pasa de menos. menos a menos, lo mismo. Ya, perfecto. Bien, estimados jóvenes. Entonces, miremos ahora la siguiente tabla de diapositivas. Esta es muy fácil. Vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba, porque en la práctica se parece a una parábola hacia arriba. Y esto va a pasar cuando todas las rectas tangentes estén por debajo de la curva. Fíjense, para que sea cóncava hacia arriba, es decir, una parábola hacia arriba, las rectas tangentes van a estar por debajo de la curva. Mientras que va a ser cóncava hacia abajo, es decir, como una parábola hacia abajo, cuando las rectas tangentes están por arriba. Entonces, cóncava hacia arriba, las tangentes por abajo. Cóncava hacia abajo, las tangentes están por arriba. Les quiero hacer una consulta y esto es difícil, así que les voy a dar por lo menos 10 a 15 segundos para que piensen la respuesta. Esto es difícil, así que no se asusten. Miren la recta tangente. En este caso, vuelvo a repetir, la recta tangente va cambiando y ahora yo les quiero hacer una pregunta respecto a la derivada de la función roja. Recuerden que la derivada es la pendiente de esta curva. ¿Qué está pasando con la derivada? ¿Está creciendo o decreciendo? Mírenla en la animación. Tiene ambos Está comportamientos. creciendo. Está creciendo porque está negativa, luego pasó a 0 y luego pasó a positiva. Fíjense que para que una función, y esto es re importante, para que una función sea cóncava hacia arriba, vuelvo a repetir, la derivada tiene que ir creciendo. Entonces, aquí tenemos un resultado súper importante. Una función es cóncava hacia arriba siempre y cuando la derivada esté creciendo. Y fíjense que en este caso está negativa, pasó a 0 y luego pasa a ser positiva. Quiero que miren ahora el otro caso, este de aquí. Y la misma idea. Traten de imaginarse cómo van cambiando los valores de la derivada. Y traten de responder si es creciente la derivada o decreciente. Ahora es Decreciente. ¿Crece o decrece? decrece. Ese. Decrece. Ya, ahí se van a poner de acuerdo en algún momento. Decrece. Ya, miren, quiero escribir esto porque es importante. Entonces, F cóncava hacia arriba, ya, y esto simplemente desde el punto de vista del dibujo es así. Y vamos a poner acá una implicancia importante. Sí, solo sí. La derivada es creciente. Bien, y ahora les puedo dar con certeza que lo que voy a decir es complicado. Por lo tanto, lo voy a hacer de una manera que se vea menos complicado. Lo voy a trabajar acá abajo y después lo voy a borrar. ¿Qué pasa si la función g' es positiva? ¿Qué pueden decir de la función g? Díganmelo en el chat, porque lo acabamos de aprender en la primera parte de la clase. Si la derivada es positiva, ¿qué pueden decir de la función original? Díganmelo con el micrófono abierto. Crece. Es creciente, ¿cierto?
Ya, ahora voy a hacer algo malvado. Recuerden que las funciones están revelando a alguien, ¿ya? Quiero que se imaginen ahora que la G en realidad era F'. Fíjense, F' es creciente, la G es creciente, por lo tanto esta es F'. Ya, quiero que ahora me digan lo siguiente. Si la G es F', ¿quién es G'? Es una Díganlo, habla. composición, ¿o no? No. ¿La segunda derivada? ¿Qué segunda derivada? Excelente. F2 derivada. ¿Se dan cuenta que esto es pura lógica? No es, o sea, no es matemática. Es solamente entender lógicamente lo que ya saben haciendo los reemplazos respectivos. Por lo tanto, fíjense, si la primera derivada es creciente, la segunda es positiva. Entonces, de aquí obtenemos lo siguiente. F segunda es positiva. Voy a borrar acá abajo y miren lo que acabamos de obtener. Quiero que por favor miremos esta implicancia. Esto no está en un teorema y es re importante saberlo. Para que una función sea cóncava hacia arriba, su primera derivada tiene que ser creciente, lo cual es equivalente a que la segunda derivada sea positiva. Miren lo bonito de esto. Si yo quiero saber cuando la función es parábola hacia arriba o parábola hacia abajo, basta con conocer el signo de la segunda derivada. Porque, ¿qué me dice esto? Si la segunda derivada es positiva, significa que la función se comporta como una parábola hacia arriba. Recíprocamente, ¿qué pasa si en vez de ser positiva, lo cambio esto por negativo? En vez de creciente, va a ser decreciente. Y en vez de ser hacia arriba, va a ser hacia abajo. Y por lo tanto, la gráfica va a ser esta de aquí. Y miren lo que dice ahora el teoremita. Si la segunda derivada es negativa, entonces F es cóncava hacia abajo. En resumidas cuentas, conocer el signo de la segunda derivada me dice si la función es parábola hacia arriba, cóncava hacia arriba, o parábola hacia abajo, cóncava hacia abajo. Ahora vale la pena hacer un resumen rápido de lo que hemos aprendido. Primera derivada me dice creciente o decreciente. Segunda derivada me dice cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Con esto tenemos este teoremita. Mírenlo simplemente y déjense maravillar por él. El teorema nos dice que si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba en el intervalo respectivo. Por otro lado, si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Es decir, se parece a una parábola hacia abajo. Con esto, quiero hacer lo siguiente y quiero que me regalen un momento de atención. Concéntrense únicamente en la primera gráfica, en esta de aquí. Fíjense que la función es cóncava hacia arriba, pero aquí tengo un punto crítico. ¿Ya? Justo ahí. Quiero que me digan ustedes, ¿cómo es la función aquí? Cóncava hacia arriba, ¿cierto? Y si tengo un mínimo, ¿cómo puedo saber si este punto crítico es un mínimo o no? Para que sea un punto crítico, aquí tiene que valer derivada 0, pero además la función tiene que ser cóncava ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? De arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Por otro lado, miren esta de acá. Yo sé que si llego acá arriba, tengo derivada igual a 0. Pero ¿cómo yo sé si es mínimo o máximo? Sabiendo si esta es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Con esto tenemos el teorema con el cual vamos a terminar la clase y vamos a hacer un ejercicio.
El teorema dice lo siguiente, miren el inciso 1. Si la función tiene un punto crítico en C y la segunda derivada es positiva, interpretemos esto geométricamente. Si tiene un punto crítico, nosotros sabemos que en el punto crítico puede haber mínimo, máximo o punto de engaño. Pero si yo sé que la segunda derivada es positiva, significa que en ese lugar es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, si es cóncava hacia arriba, en ese lugar tengo que tener un mínimo. Por otro lado, si la segunda derivada es negativa, significa que en ese lugar era cóncava hacia abajo. Por lo tanto, en ese lugar tengo que tener un máximo. Ya quiero revisar esto con el dibujito de la siguiente manera. F' en C vale 0 y F2' en C es igual a un número positivo. Y recuerden que nosotros podemos tener esencialmente los siguientes dibujos. El primero, que la función tenga un máximo. El segundo, que la función tenga un mínimo aquí. Fíjense que este es el valor de C. Y el último caso, que la función tenga una suerte de punto de engaño. Entonces les voy a pedir que prendan el micrófono para que me logren responder lo siguiente. En este caso, la segunda derivada puede ser positiva en todo el intervalo. No, Como No. un punto de engaño. Es porque es un punto de engaño y fíjense que acá es cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Pero como la segunda derivada es positiva, debiera ser solo cóncava hacia arriba. En este caso, ¿es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, Hacia arriba. Y aquí, hacia abajo. por lo tanto, fíjense en lo siguiente. Si es punto crítico y la segunda derivada es positiva, necesariamente el dibujo es este. Por lo tanto, F tiene mínimo local, que es justamente lo que está diciendo el primer caso. Punto crítico y segunda derivada positiva, entonces mínimo local. Bien, similarmente, si en vez de ser positiva es negativa, voy a borrar acá, negativa, significaría que la gráfica es esta y por lo tanto, en vez de mínimo local, sería máximo local. Bien, entonces, con esto vamos a introducir una pequeña definición y vamos a realizar un ejercicio. Un punto de inflexión es un punto en la gráfica de la función donde ésta cambia de concavidad, puede ser de concavidad hacia arriba, hacia abajo, o de concavidad hacia abajo, pasando la concavidad hacia arriba. Entonces vamos a mirar este ejercicio completito y vamos a tratar de aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Más aún, simplemente para que le pongan un asterisco bien importante a este problema, es el tipo de ejercicio que uno pone en la interrogación número 3. Así que les invito a que lo marquen porque fíjense lo que está pidiendo. Mínimos y máximos locales y globales. Determinar los intervalos donde crece, donde decrece y además la concavidad. Y finalmente los puntos de inflexión y trazar la gráfica de la función. Este problemita yo lo tengo aquí. Así que les voy a dar un minuto para aquellos que quieran copiarlo.
Muy bien, estimados jóvenes. Entonces, el resumen de la clase del día de hoy es que, conociendo la primera derivada, sé cuándo la función crece, decrece, y puedo además obtener los mínimos y máximos locales. Mientras que con la segunda derivada, yo puedo determinar si es cóncava hacia arriba, si es cóncava hacia abajo, y además puedo determinar si los mínimos y máximos que tengo como propuesta los puedo deducir a través de la concavidad. Concavidad hacia arriba, mínimo; concavidad hacia abajo, máximo. Entonces, todo se resume en conocer la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, derivemos. Calculemos f', si la f de x no es otra cosa que x a la cuarta menos 4x al cubo. Entonces, f' de x va a tener que ser 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Claramente, esta derivada yo la puedo factorizar, por lo tanto, f' de x la puedo factorizar como 4x al cuadrado, factor de x menos 3. ¿Ya? Hago una tabla, y para hacer la tabla tengo que determinar los números críticos, que es cuando esto vale 0. Entonces, igualo esto a 0, y puedo deducir que los puntos críticos son x igual a 0 y x igual a 3. Con esto voy a hacer una tablita que va desde el menos infinito hasta el 0, y luego del 0 al 3, para finalmente del 3 al infinito. Tracemos la tabla. Y acá voy a escribir x al cuadrado, que justamente este factor, incluso le puedo agregar el 4, ¿ya? Porque el 4 finalmente no cambia el signo. Y finalmente voy a agregar este x menos 3 aquí. Ya, acá les voy a hacer una pregunta que hay algunos que cometen errores. ¿Ya? Por eso quiero hacer la pregunta. Quiero que me diga alguien en el micrófono cuál es el primer signo que tengo que poner aquí. Negativo. Ya, buena respuesta. Esa es la respuesta que yo estaba esperando. Para saber cuál es el signo de este objeto aquí, lo que uno hace es toma algún número acá y lo reemplaza. Pero fíjense que esto siempre está al cuadrado. Por lo tanto, no importa qué elemento tome aquí, cuando lo reemplazo acá, siempre va a dar positivo. Por lo tanto, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué signo pongo acá? Positivo. Positivo. Bien, brillante, excelente, positivo. ¿Y qué viene después? Positivo, positivo. Porque al estar esto al cuadrado, jamás cambia de signo. Bien. Quería mostrárselos porque uno de repente comete este error en la prueba. Bien. Después, claramente, este sí va a cambiar de signo porque es de grado impar y el signo justamente cambia en 3. Por lo tanto, a la izquierda es negativo y a la derecha positivo. Entonces aquí pongo negativo, negativo, positivo. Luego aplico la regla de los signos y va a quedar menos, menos, más. Y aquí les voy a pedir que me regalen un segundito de atención. Miren todos con alta atención. Fíjense que tengo 3 puntos críticos. Y miren lo que está diciendo esto. A ver si me logran ayudar. Derivada negativa significa que está decreciendo. Luego llegó a 0 y vuelve a decrecer. Díganme. Ahí hay un falso Punto de engaño. Punto de Ahí un engaño. punto de engaño, ¿cierto? ¿Les parece? Y al final, ¿qué pasó? Crece. ¿Les parece? Entonces, este punto de aquí es engaño. Y este punto de acá, ¿qué es? Mínimo. Mínimo. Entonces, ahora podemos escribir lo siguiente. F tiene mínimo.
local en x igual a 3. Y no tiene nada más, porque esto en 0 es engaño, mientras que en 3 iba bajando y subió. Fíjense que aquí tengo concavidad de tipo positiva, y lo vamos a verificar aplicando la técnica de la segunda derivada. Entonces acabamos de determinar esto, los mínimos y máximos locales, y vamos a dejar pendiente los globales. Entonces aquí voy a poner subrayado el que me falta, ¿ya? Y ese lo vamos a entender mucho mejor a partir de la gráfica. Ahora, calculemos la segunda derivada. Para ello, primero quiero recordar quién era la primera. ¿Ya? La primera derivada era 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Y cuando calculo la segunda derivada, acá va a quedar 12x cuadrado menos 24x. Si factorizo esto, lo puedo factorizar por 12x, acá va a quedar x menos 2. Y hago el mismo juego, me interesa conocer el signo de la segunda derivada, por lo tanto, tengo que hacer una tabla de signos. ¿Cuáles son los puntos en cuestión? X igual a 0 y x igual a 2. Aquí quiero hacer un comentario importante. Estos puntos de aquí se llaman puntos críticos, porque son los puntos donde la primera derivada vale 0. Pero estos no son puntos críticos, porque estos son los ceros de la segunda derivada y no les vamos a dar el nombre de punto crítico, ¿ya? Con esto les voy a pedir que ahora hagamos la tablita. La tablita va a tener el intervalo menos infinito, coma 0, del 0 al 2 y finalmente del 2 al infinito. Tracemos esto. Y ahora, escribimos en orden, acá el x menos 2 y finalmente el f2' de x. Aquí podemos hacer la tabla bastante rápido. Fíjense que aquí a la izquierda va a ser negativo y de aquí a la derecha positivo. De aquí a la izquierda va a ser negativo y a la derecha positivo. Y aplicando la regla de los signos, acá va a quedar menos por menos más, más por menos menos y más. Y con esto quiero que observen lo siguiente. En este intervalo, en el primero, la segunda derivada es positiva. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Miren, lo voy a hacer con rojo. Aquí es cóncava hacia arriba. En el segundo intervalo, entre 0 y 2, la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, es cóncava hacia abajo. Y en el último intervalo, entre 2 e infinito, la segunda derivada es positiva, por lo tanto, es cóncava hacia arriba. Para que me respondan en el micrófono, en el punto 0, aquí, ¿hubo cambio de concavidad? ¿Sí? Sí. ¿Y en el punto 2 hubo cambio de concavidad? También. También. De este modo, aquí vamos a escribirlo así. De lo anterior, podemos deducir lo siguiente. Primero, F es cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalo? Entre menos infinito y 0 y luego entre 2 e infinito. Segundo, F es cóncava hacia abajo
¿En qué intervalo? Solamente en el intervalo 0,2. Pero además hay dos lugares, aquí y acá, donde se produce un cambio de concavidad. Y esto justamente tiene que ver con esta definición. Los puntos de inflexión es donde la función cambia de concavidad. Por lo tanto, el punto 3, F, tiene dos puntos de inflexión. Voy a agregar una hojita. Y ojo, quiero volver acá a la definición. Fíjense que el punto de inflexión es un punto, fíjense ahí, ese P de ahí, se lo voy a agrandar, es un punto en la curva. Por lo tanto, tiene punto de inflexión, y aquí miremos. En x igual a 0, coma la función evaluada en 0. Y el otro punto de inflexión es en x igual a 2, por lo tanto, f evaluado en 2. Ahí tengo los puntos de inflexión. Entonces, volveremos un poquito acá arriba y veamos qué tenemos. ¿Qué hemos resuelto? Tengo los mínimos y máximos locales y podemos notar que solamente tenemos un mínimo local en 3. Máximos locales no habían. Me falta determinar los globales. Eso está pendiente. Determiné los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Dónde crece? Aquí. ¿Dónde decrece? En estos dos. No los escribí, ¿ya? Entonces voy a escribirlo acá. Crece donde en el intervalo 3 infinito. Decrece donde entre menos infinito 0 y en 0,3. Por lo tanto, tengo intervalos de crecimiento, decrecimiento, y fíjense que concavidad es justamente lo que acabamos de escribir. Esto de aquí. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Adicionalmente, acabamos de probar cuáles son los puntos de inflexión. ¿Y cuántos puntos de inflexión tiene? Voy a bajar. Tiene 2. El primer punto de inflexión se da en 0. Y el punto de inflexión es 0, la función evaluada en el numerito propiamente tal. Similarmente, tiene punto de inflexión en 2, la función evaluada en dicho número. Entonces, vamos súper bien. Tenemos de todo. ¿Y qué nos falta? Trazar la gráfica aproximada de la función. Entonces, con esto, vamos a trazar los ejes coordenados. Eje X, eje Y, y vamos a tratar de identificar todos los puntos importantes. El primero, los puntos críticos, 0 y 3. Entonces, 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Este va a ser el otro punto importante, punto crítico. Entonces aquí tengo los dos puntos importantes, punto crítico, punto crítico. Por otro lado, tengo los puntos donde la segunda derivada vale 0, que es 0 y 2. ¿Ya? Entonces, este lo voy a pintar con rojo, aquí y aquí. Y le puse un poquito de rojo. Entonces, los puntos negros corresponden a puntos críticos, es decir, la primera derivada vale 0, y los puntos rojos corresponden a la segunda derivada vale 0. Ahora interpretemos la tablita que tengo acá arriba. La primera, la tabla de la primera derivada. Fíjense lo que está diciendo. Entre menos infinito y 0, la función está decreciendo. Luego llegó a 0, la derivada se hizo 0, pero luego siguió decreciendo. Luego llegó a 3 y comenzó a crecer. Entonces, ¿cómo es la gráfica? Va decreciendo, llegó a 0, siguió decreciendo, llegó a 3 y comenzó a subir.
Bien, entonces, lo voy a hacer con líneas segmentadas. Va decreciendo. Punto de engaño sigue decreciendo y llegó hasta el mínimo. Y luego, aquí, comenzó a crecer. Listo. Quiero que alguien prenda el micrófono y de la gráfica me diga, ¿esta función tiene un máximo global? No, no tiene. Esta no tiene. Porque recuerden que el máximo global es al mayor valor real que toma la función. Pero fíjense que la función viene del infinito y se va al infinito. Por lo tanto, el máximo sería infinito, pero infinito no es un número. ¿Quién me dice si esta tiene, solamente saber si es que tiene mínimo global? ¿Tiene o no tiene? Sí tiene. Tiene. ¿Y en qué valor? En el 3. Exacto. Por lo tanto, el mínimo global es la f evaluada en 3. Bien. Por otro lado, esto fue solamente aplicando la tabla de la primera derivada. Ahora miremos la tabla de la segunda. La tabla de la segunda me dice que entre menos infinito y 0 se comporta como una parábola hacia arriba. Luego como una parábola hacia abajo entre 0 y 2. Y finalmente como una parábola hacia arriba entre 2 e infinito. Y miren cómo quedó aquí. Entre menos infinito y 0, una parábola hacia arriba. Luego, entre 0 y 2, y fíjense que aquí, esto me va a trazar este puntito aquí, súper importante, aquí, como una parábola hacia abajo. Y de aquí, parábola hacia arriba. ¿Ven? Entonces voy a pintarlo así, miren. Parábola hacia arriba. Parábola hacia abajo. Y parábola hacia arriba también. Este punto de aquí y ese punto de acá son los puntos de inflexión. ¿Y qué era el punto de inflexión? Donde cambia la concavidad. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a dejar súper explícito ahí. Esto es punto de inflexión. Y esto, simplemente para que terminemos prácticamente ya la clase, es lo que esperamos que logren ustedes. Primero, saber cuándo decrece, cuándo crece. Identificar los mínimos y máximos locales y todo esto simplemente con la primera derivada. Con la segunda derivada, saber cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Y luego, con esta información, trazar la gráfica y determinar dónde están los globales. Bien, miren esta grafiquita que trazamos aquí. Esto es lo que les vamos a pedir en la I3. Memorícenselo y ahora miren acá. Ahí está la gráfica. Y aquí uno puede observar cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba nuevamente. Y además tengo los puntos donde cambia de concavidad, es decir, el 0, 0 y el 2, menos 16, y por otro lado el mínimo global de la función. ¿Bien? Jóvenes, con esto terminamos la clase del día de hoy. Yo sé que fue una clase un poquito ruda, fue bastante difícil, a mí me costó mucho porque además me cambió toda la dinámica que tenía preparada para el día de hoy, pero creo que no salió tan mal y más adelante también volveremos a repasar esto si hay algo que haya quedado en duda.